Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad. Estamos en esta cámara y contamos las noticias como usted las contaría. Espero que me escuche bien, que no haya ningún problema. Tengo aquí algunos aparatos que me están dando la información de dónde estamos en cuanto al sonido y en cuanto etcétera, etcétera. Así que me dice usted si todo va bien, si no hay ningún problema, si se escucha como se debe de escuchar. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción y devoción por la verdad. Son las 6:31 en España, 6:31, las 7:31 en Israel. Imagínense cómo está la situación. Vamos a entrar directamente con los titulares de prensa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y vamos a empezar por el tema que vamos a desarrollar como en una especie de análisis. Sabe usted que todos los días hacemos un análisis de una de las noticias, un análisis breve, a lo menos en este tiempo. Mire, vamos a hablar del satélite de comunicaciones más avanzados de Israel, que ha sido lanzado con éxito por SpaceX hace pocas horas. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a hablar, pero este es un cambio tecnológico, y lo voy a explicar en una sola palabra, o dos: cambio tecnológico en la guerra que está enfrentando Israel. Esto tiene unas posibilidades que nosotros evidentemente no tenemos suficiente conocimiento técnico como para saber hasta qué nivel, pero lo que se nos dice es que este satélite de comunicaciones está pensado para que alcance o tenga, vamos a decirlo así, el servicio mínimo de unos 15 años por delante. O sea que, se lo voy a decir de otra manera y al revés. La tecnología que está empleando Israel ahora está 15 años avanzada. Se lo digo de esta manera. La tecnología, Así que esta es una noticia importante. Estamos a 14 de julio. Hemos dicho que son las 6:32. Y permítame que le ponga durante 53 segundos el horario que tenemos en las noticias. Así que, ediciones diarias. Labranza TV. 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Cofundador de Google critica un informe antisemita de la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Centros del universo antisemita, las universidades. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Hamás sin dinero en efectivo, ¿cómo paga? ¿A mercenarios? Sí, eso es las preguntas que no hemos hecho. ¿Cómo paga a los mercenarios? No tienen dinero, ya lo saben ustedes, ¿no? Bueno, seguimos con los titulares de prensa y vamos al siguiente titular que hace referencia. Pues imagínese usted cómo está la situación. Una vez más, el señor Donald Trump, no lo digo quejándome, no lo digo en contra del señor Donald Trump, no, lo digo porque es que esto me suena. Esta noticia la hubiéramos puesto la semana pasada y la anterior y sería la misma. ¿Cuál es la noticia? Pues dice el señor Trump que espera que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse en la próxima semana. Insisto, sin que sirva esto de la idea de que estoy criticándole al señor Trump, pero es que lo que se lleva diciendo ya varias semanas. ¿Por qué? Porque eso es el juego que está haciendo Hamás. Hamás está jugando literalmente, primeramente con los secuestrados, con la vida de los secuestrados, con sus familias y por ende con todo el pueblo de Israel y con todas las buenas gentes en este mundo que estamos pendientes, siempre estamos pendientes de lo que está sucediendo. Así que esta es la noticia de esta mañana, Le comento recuerde que aquí estamos amaneciendo, vamos a decirlo así. Estamos empezando el día en muchas partes del mundo, evidentemente, o en el otro hemisferio están pues en la noche, en plena noche, a mitad de noche.
Bueno, hay diferencia horaria, eso es evidente, ¿verdad? Bueno, pues las últimas noticias nos hablan de que se espera la solución para la próxima semana. ¿Será de verdad esto? Bueno, ya saben ustedes que nosotros a Hamás no le creemos nada. Otra cosa es que le hayan dicho al señor Donald Trump que en una semana los analistas o, en fin, todas las gentes, las buenas gentes que está cooperando, le digan eso, pero no hay que poner ningún tipo de esperanza. En este contexto, el señor Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, está diciéndole a los de Hamás, que son sus primos hermanos, que libere a los rehenes y que ceda las armas, que deje las armas. Está hablando a Hamás, porque dice que Hamás no va a gobernar en Gaza. ¿Sabe usted por qué dice eso, no? Porque el señor Abbas quiere ser el que gobierne también Gaza. O sea, él quiere ser el presidente de la Autoridad Palestina de la teórica, imposible, inaccesible y nunca bien ponderada Palestina. No habrá Palestina nunca. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Creo que lo tenemos todos claro. Él no, todavía él no. Pero está diciendo que aparentemente son buenas palabras, que no, que es que lo que queremos nosotros es que Hamás que libere a los secuestrados y que ceda las armas y tal. No lo está diciendo porque tenga el mínimo interés en que se libere a los secuestrados, porque este tipo, y perdóneme por la expresión tipo, este tipo paga a los que asesinan a judíos, les da un dinero mensual, porque cuando van a la cárcel ya no van a tener la familia con que sustentarse, y les da dinero, les da una pensión vitalicia para siempre mientras estén en la cárcel. Este es el tipo que dice a los de Hamás que libere a los secuestrados y que deje las armas. Su interés, el único interés que tiene, es controlar el tema que ya ha pasado. Ya se lo digo también de mano, o se lo digo literalmente, ha pasado, este hombre ya ha pasado la historia y no tiene ninguna función, diga lo que diga y represente lo que quiera representar. Pero es lo que está diciendo y así se lo comentamos. Además, para molestar más, y digo para molestar más, y para intentar hacer más daño, porque esa es la realidad, el exministro Ehud Olmert califica, recuerdan ustedes que hemos hablado de una ciudad humanitaria, ha hablado en las noticias, vamos a hablar hoy de esa ciudad, En la siguiente edición de noticias, de las 12 del mediodía, vamos a hablar de la ciudad humanitaria, que ya tenemos un programa dedicado a ello. Pero vamos a hablar otra vez hoy porque hay nuevos datos que son interesantes, y lo que dice el ex primer ministro de Israel, que fue en su momento Ehud Olmert, es que califica esa ciudad humanitaria, la califica de campo de concentración. Oiga, sorpresa. Pero la pregunta que nos hacemos, o que hemos hecho, la que nos hacemos nosotros, las buenas gentes de esta parte del mundo, es que será el campo de concentración de Hamás, me figuro. Nos figuramos que está hablando de ello, ¿verdad? Por eso decimos, solo preguntamos si es así o no es así, porque queremos saberlo. Recuerde que en las últimas horas, y ya hablamos ya de 48 horas, ya casi del sábado por la noche, hablamos acerca de que Hamás dijo que rechazó la propuesta de continuar, la propuesta que le mostró Israel de esos mapas, esos lugares que tenía, que le ha dado Israel. Le ha dado un mapa en el cual dice: hasta aquí vamos a llegar, para que lo sepáis, porque lo han pedido ellos, y ha dicho: no, que nosotros queremos que lo vayáis, que el mapa que queremos es que no esté las FDI que estén en Gaza. Y bueno, pues lo que ha pasado es al revés. Hamás rechaza la propuesta que muestra el continuo control de Israel sobre partes de Gaza, incluida la zona de amortiguación de Rafah. Lo que quieren es que se vayan de allí las FDI, porque es lo que le impide a Hamás tomar el control absoluto de Gaza, que es lo que pretende, aunque está agonizando. Saben ustedes que está agonizando, ¿no? Lo entendemos. Está agonizando Hamás, pero quiere imponer sus normas, sus leyes, por eso, porque quiere hacerse el fuerte y el valiente. Mire, en estas últimas horas, insisto, hablo de 48 horas, más de 250 objetivos terroristas, evidentemente, han sido atacados por las fuerzas de defensa de Israel.
Los objetivos, hablamos de Gaza, los objetivos incluían pues edificios que tienen trampas, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero fíjese cómo es Israel, que entra al edificio primero a ver cómo está por si hay alguien. Y también para descubrir las entradas a los túneles que en todos los lugares, perdón, en todos los edificios que hay en Gaza, hay entradas y salidas a los túneles. Todos, bueno, habrá a lo mejor alguno que no, porque no le pilla bien. Por eso tiene que Israel enfrentarse a esta situación. Además de atacar a los objetivos que incluían esos operativos de Hamás, edificios, depósitos de armas, puestos de lanzamiento de misiles, sí todavía, misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y otras infraestructuras como son todas, porque todas las infraestructuras en Gaza están utilizadas por Hamás. Sí, todas. No, pero es que hay una casa, hay una... No, todas. Por eso la guerra en Gaza tiene unas características que no tienen otras guerras. Lo digo de esta manera. Pero sobre todo por una sola y básica razón. La primera, la primordial, es que hay secuestrados en manos de Hamás. A estas alturas hay 50 secuestrados en manos de Hamás, de los cuales se cree que 20 están vivos, y de eso vamos a ver en un momento a una imagen de ello. El ejército afirma que los ataques aéreos tuvieron como objetivo, en particular, 35 sitios de Hamás en Beit Hamnun, que ha sido el lugar más intervenido en las últimas horas. Más intervenido, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Hamás está presionando, diciendo que para liberar a los rehenes, y además parcialmente y después de 60 días de tregua, que lo que quiere es que Israel salga de Gaza, etcétera, etcétera. O sea, lo de siempre, no es que es nada nuevo, es lo mismo de siempre. Y ha dicho Israel, bueno, pues vamos a darle una ración de, a ver cómo se dice, de realidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues ha intervenido muy directamente en Beit Hanun y ha dicho, esta es la respuesta que os vamos a dar. Vamos a liberar a los rehenes por la fuerza. Les recuerdo a todos ustedes, y ahora lo vamos a ver de todas maneras en las actualizaciones, que estamos a ¿cuántos días? 600, creo que son 647 días, 647 desde que empezó la guerra. 647 días desde que empezó la guerra. Cuando lleguemos al día 700, que queda relativamente poco, 53 días, la guerra habrá terminado. Sí, habrá terminado, antes de llegar al día 700. Eso es lo que estamos manteniendo por fe y confiando en que es la intervención definitiva de la Fuerza de Defensa de Israel. Se llegue o no se llegue al acuerdo, se llegue como se llegue al acuerdo, si es que se llega a un acuerdo, antes del día 700 o en 700, la guerra habrá acabado con la victoria de Israel. No es que solamente acaba la guerra, es que acaba con la victoria de Israel. Y les recordamos, como ven en pantalla, que estos son los 20 rehenes, las imágenes de los 20 rehenes, en los cuales se supone que están vivos. Aunque parece ser que hay 2 de ellos que están en situaciones dramáticas. Todos son dramáticas, todos. Lo digo por dar un énfasis en particular a su situación. ¿Qué vamos a saber en poco tiempo? Vamos a saber cómo están. Han dicho el de Hamás que iban a dar, dijo el primer ministro de Israel, que le iban a dar información de su estado de salud. Todo esto está aconteciendo, todo esto se sabe algo. Bueno, pues en realidad, saber, no lo sabemos. Porque Hamás sigue jugando con el tiempo. Y le voy a decir por qué, una opinión. La opinión es que se va a llegar a la liberación de los rehenes, sea por el acuerdo o sea por la fuerza, aunque va a ser por medio de la fuerza si llega al acuerdo, que es diferente. Porque no es que por un alto el fuego se va a llevar a la liberación, es que por fuego de lo alto, que es diferente, siguiendo Israel atacando, va a haber las liberaciones. Pero la pregunta es, como estoy diciendo, ahora ¿por qué siguen retrasándolo? Lo están dilatando ellos, Hamás, porque los tienen que preparar para la liberación. ¿En qué sentido?
Oiga, que están en situaciones dramáticamente terribles. Tienen que alimentarlos y prepararlos para que no se vea el espectáculo que hemos visto otras veces de salir como si salieran, y aquí sí que encaja, un campo de concentración de Hamás en Gaza. El único campo de concentración que hay en Gaza son los campos de concentración subterráneos que tiene Hamás en todo Gaza. Ese es el campo de concentración. Yo diría, para ser muy enfático, son campos de aniquilación. Sin querer hacer una comparación que no se hace nunca en Israel y que no pretendo hacerla, pero solo para que tomemos ideas, que veamos la dramática situación. Lo más parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se liberaron los campos de concentración nazis, lo más parecido es lo que está pasando en Gaza con Hamás, que tiene secuestrados, no se nos olvide, todavía a 50 judíos, para que se enteren todo el mundo, de los cuales la mitad están vivos y el resto tienen sus cuerpos también secuestrados. Si eso no es un campo de aniquilación, entonces, ¿qué es un campo de aniquilación? Por eso estoy diciéndole que mire cómo es la situación. Y por último, una noticia que debe ser entendida como algo muy importante, de mucha bendición. Por primera vez, investigadores israelíes han desarrollado una vacuna ARNM contra una bacteria resistente a los antibióticos. Esto es un dato de máxima importancia, porque las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos, eso está causando miles de muertes, Por tanto, esta investigación de esta primera vacuna que es contra esa bacteria que resiste a los antibióticos es un dato de vital importancia que va a salvar muchas vidas. De eso es de lo que se trata siempre Israel, de que se salven vidas. Le voy a hablar de las actualizaciones ahora. Vamos a entrar en las actualizaciones. Atención. ¿Qué son actualizaciones? Pues después de los titulares de prensa, entramos a ver qué es lo que está pasando en este momento en la información. ¿Por qué digo en este momento? Porque estamos en vivo, ustedes lo saben, estamos en directo, en vivo, pero la información que recibimos en texto, lo que estamos dilucidando como última noticia, última información, breaking news, se dice en inglés creo, dispensen mi inglés, estamos hablando de The Times of Israel, que nos informa a tiempo real, tiempo actualizado. Además nos dice por los segundos o los minutos o las horas que se ha actualizado la información. Recuerden que uno de los primeros titulares fue hablar de lo que ha dicho el señor Donald Trump, ¿verdad? Bueno, pues se sigue manteniendo en pantalla esa actualización después de hace 49 segundos que se ha vuelto a actualizar. ¿Qué significa esto? Pues que cuando pasa un cierto tiempo la información se mantiene en pantalla, es porque se pretende o se quiere hacer saber que es algo importante, que hay que mantenerlo y se va actualizando para que sepamos eso, que es que no es de hace 20 días, a ver si me explico, sino que estábamos hablando ni de la semana pasada, hablamos de poco tiempo. Hace 49 segundos ha actualizado la misma titular. Trump espera que el alto el fuego en Gaza pueda, ha dicho literalmente, solucionarse en la próxima semana. La próxima semana es en la que estamos, o es la que viene, porque este titular, que aunque ha sido actualizado hace 49 segundos, ha sido dado algunas horas atrás, hasta que, como se mantiene en pantalla, significa que se está dándole la importancia que tiene, si no se saltaría otro titular, pero se mantiene porque se le da importancia a este dato. Bueno, siempre lo que diga el señor Donald Trump es importante, eso está claro, ¿verdad? Pero ¿será posible que la próxima semana veamos que se realiza el alto el fuego? Si se hace el alto el fuego es porque el fuego sigue cayendo de lo alto a Hamás. Y le digo literalmente, sigue cayendo fuego. No crean ustedes que lo que ha pasado o lo que hemos hablado de esas 48 horas anteriores ya se ha acabado. Como que ahora Israel ya está dándose un descanso y vamos a empezar la semana tranquilamente a ver qué pasa. No, es que sigue interviniendo en estas ciudades y sigue acorralando a Hamás. Cuanto más esté Hamás acorralado, mayores serán las posibilidades de que se pueda llegar a un acuerdo, porque Hamás solo reacciona a la presión. El que no entiende eso, no entiende nada de lo que pasa a Oriente Medio. Nada. Es por presión.
y no por impresiones o por lo que nos parece, es por la presión directa. Además, dicho esto, atención a lo que les voy a compartir ahora, porque seguimos hablando de Gaza y seguimos hablando de lo que dice Hamás. Porque aquí la guerra no solamente es guerra literal, sangre, sudor y lágrimas, decimos nosotros. Estamos hablando de una guerra de los medios de comunicación. Hablamos de una guerra espiritual, eso está claro como el agua. Hablamos de una guerra política, una guerra religiosa. Todo esto forma parte del contexto de lo que está pasando. Y mire, lo que está diciendo Hamás ahora mismo, actualizado hace 6 minutos también, actualizado, que no significa que lo ha hecho hace 6 minutos, pero que se ha actualizado, a través de el medio de salud de Gaza que dicen que tiene, o mejor dicho, el Ministerio de Salud de Gaza, que nosotros decimos que es un misterio que tenga salud. Es un misterio, pero dice que el número de muertos en Gaza supera ya los 58.000 según el ministerio dirigido por Hamás. Es importante la frase que digan siempre el ministerio dirigido por Hamás, pero no deja de ser dramático que se siga enfatizando en los medios de comunicación el enfatizar, y perdónenme por la redundancia, lo que dice Hamás. Puede decir 58.000 como puede decir 150.000. Es que da igual lo que diga. Da igual. Ahora se modera, y digo entrecomillado se modera, porque trata de aparentar que es objetivo. Pero alguien ha visto 58.000 personas. Dice que han muerto, o se presume, fíjese cómo son, han muerto o se presume que estén muertas en los combates hasta ahora. Se presume, o sea, más o menos. Estos son los datos de Hamás. El número de muertos no se puede verificar, lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre civiles o combatientes. Vamos, de hecho, lo voy a decir como se debe decir. Esto es que los medios son muy finos. Dicen combatientes, ¿no? Terroristas. Estos no son combatientes, no son soldados. Hamás no es un ejército de soldados. Hamás es un grupo terrorista de exaltados y asaltados por el mal, que no diferencian entre civiles y terroristas, no porque son iguales, porque no se pueden diferenciar. Si fueran vestidos de terroristas, digo así, no de combatientes o de militares, si fueran vestidos con uniforme, pues se podría decir, bueno, pues es que hay tantos de uniforme, pero es que no hay, porque hemos visto cantidad de vídeos en los cuales están tipos disparando vestidos de civiles. Luego son abatidos por Israel y dicen, no, pero es que ha muerto no sé cuántos civiles. Pero oiga, si esos civiles están disparando cohetes, ¿cómo que civiles? ¿Me puedo explicar lo que significa esta guerra? De cifras, de engaños, de mentiras. Porque sabe usted que Hamás tiene el ADN básico de Hamás es mentiroso, ladrón y asesino. Ese es el ADN. Es el ADN que viene de los infiernos directamente. Entonces nadie se le ocurre creer a Hamás nada porque es mentiroso patológico. En su ADN no pueden cambiar eso. No pueden, no quieren, es que están imbuidos por el mal totalmente. Por eso el ministerio afirma, eso sí, siempre. Pueden ser las 3 de la mañana, a las 4, las 5, las 6 por la mañana, a mediodía, siempre que están los niños en clase y que son atacados por Israel, siempre. Y siempre habrá mujeres embarazadas y pobrecitos ancianos, siempre. Porque esa es la patología de la información de Hamás. Eso es lo que están haciendo. El misterio afirma que las mujeres y los niños representan más de la mitad de las muertes de la guerra. O sea, vamos a ver, quiere decirse que, supongamos que números redondos, si hay 50.000 que han caído, dicen ellos dicen, resulta que 25.000 son mujeres y niños. El resto no saben si son civiles o no civiles. Vamos a quitar otra mitad. O sea que hablamos ya de, no sé, ¿cuántos? Entonces, ¿quiénes son los que están cayendo? ¿Dónde están los combatientes de Hamás? Porque si sabes si son o no son, ¿dónde están? O sea, si están cayendo gente civil es porque los terroristas de Hamás están poniendo, si fuera así, están poniendo delante a mujeres y a niños y a ancianos y a impedidos y a enfermos
Es que literalmente no caen los de Hamas. ¿Por qué no caen? Primeramente porque están metidos debajo de los túneles. Salen, disparan y se entran. Y lo están mezclados con la gente. Por eso digo que todas estas estadísticas, estos datos, estos números, esto lo único que se puede hacer es meterlo en el baúl de los recuerdos de la maldad. No hay forma de contrastar estos datos. Ni la ONU ni nadie los puede contrastar. Pero todos los medios los publican. Todos. Claro, entonces la información que tenemos es una guerra de noticias, una guerra de lo que está sucediendo. Israel ha dicho siempre, no es la primera vez, que busca minimizar las muertes de los civiles. Subraya que jamás utiliza a los civiles en Gaza como escudos humanos. Y es que eso es una obviedad. Combatiendo desde áreas civiles, incluso combate desde casas, desde hospitales, desde escuelas, desde mezquitas, desde supermercados, desde centros de almacenamiento. O sea, eso es el combate que hace. Entonces, claro, cuando Israel responde, después, no, es que han muerto, es que... ¿Pero quiénes han muerto? ¿Dónde? ¿Pero quién estaba ahí? ¿Pero qué hacen disparando desde un hospital de una mezquita? Que los hospitales, por cierto, son la base que tiene Hamas, donde tienen a todos sus jerinfantes, a todos sus líderes, entrecomillados líderes, los tienen metidos en los hospitales. Así los tiene. Además, con túneles directamente a los hospitales. Van del túnel al hospital, del hospital al túnel. A las mezquitas, a las casas, a las escuelas. Eso es así la realidad. En el momento que se derrote a Hamas y se le saque del túnel y se vuelen todos los túneles, que eso es lo que va a pasar, ¿eh? No me diga usted. No, esto es lo que va a pasar. Vamos a ver muchas sorpresas más de las que ya se han visto, pero muchas más, que van a poner en vergüenza a medio mundo y parte del otro, porque son los responsables muchos de los gobiernos, no digo todos para no quedarme corto. La mayoría de los gobiernos del mundo son los que han permitido y permiten que jamás esté donde esté, con dineros, con apoyos y empezando por la ONU. Así que en su momento todo lo que está oculto se va a poner a la luz. Además, se está hablando en los últimos 22 minutos, se habla de la finalización de la búsqueda de los desaparecidos desde que los hutíes, recuerdan, los hutíes del Yemen hundieron el barco en el Mar Rojo la semana pasada, pues se estaban buscando porque había desaparecidos. Bueno, pues la búsqueda ha terminado después de que los terroristas hutíes hundieran el barco en el Mar Rojo y que al menos 4 personas se presumen que están muertas y otras 11 siguen desaparecidas, dijeron las empresas de seguridad involucradas. El anuncio se produce después de fotos satelitales que muestran largas manchas de petróleo en el lugar donde se hundió el barco, se llamaba Eternity C, así como otra en el lugar donde se hundió otro barco, el Magic Seas, por parte de los hutíes respaldados por Irán. Ambos barcos fueron atacados hace más de una semana por los terroristas como parte de la campaña contra la guerra contra Israel y en apoyo a Hamas de la Franja de Gaza, que ha alterado el transporte marítimo por el Mar Rojo, por donde pasan habitualmente $1 billón en mercancías. Esto es el dato que nos están diciendo. Las 10 personas fueron rescatadas con vida después del ataque, entre ellas 8 tripulantes filipinos, un griego, un indio y un equipo de seguridad del buque, según ha informado la operación Áspides de la Unión Europea. Se presume que al menos 4 personas murieron en el ataque, dejando a otras 11 desaparecidas que no se sabe dónde están. Puede ser que estén muertas o puede ser que, le digo lo que significa, puede ser que estén secuestradas también, ¿eh? Todo esto se va a saber. Además, y como última información de última hora, Damasco promete intervenir tras al menos 30 personas que han muerto en enfrentamientos armados en la ciudad drusa, al menos 30 personas han muerto y 100 resultaron heridas en un recuento preliminar en enfrentamientos armados entre grupos militares locales y tribus de la ciudad predominantemente rusa en Siria, según informa el Ministerio del Interior. Dice que las fuerzas de Siria van a intervenir directamente para resolver el conflicto que hay. Bueno, pues además de esto, también el señor Trump ha anunciado, estas son las actualizaciones, ha anunciado un plan agresivo, así lo ha dicho literalmente, para armar a Ucrania con armas ofensivas. Todo esto va a formar parte de la información de las últimas horas, y antes de terminar le quiero hablar de el tema que nos ha traído
como motivación y como entrada. Hablo del satélite, un satélite de comunicaciones más avanzados de Israel, que ha sido lanzado con éxito por SpaceX. Es un satélite que pesa 4,5 toneladas y que ha sido desarrollado evidentemente por Israel para satisfacer las necesidades de comunicación de todo tipo de Israel durante los próximos 15 años. Por eso lo que le estoy compartiendo, y lo estoy diciendo de una manera lógica, es que si se ha puesto en marcha, lo digo así, en órbita, el satélite, es porque lleva una tecnología que es tan avanzada que cuando pasen 15 años, fíjese cómo es la cosa, ¿eh? Cuando pasen 15 años empezará a ser obsoleta. Cuando pasen 15 años empezará. Sí, para que entendamos cuál es el nivel tecnológico que tiene Israel. ¿Por qué es importante? ¿Por qué le damos esta información? Pues un satélite lo ha lanzado, como lo lanza China, o lo lanza Rusia, o lo lanza Estados Unidos, o otros países. Un satélite. Bueno, pues ¿cuál es el quid de la cuestión? Porque esto está cambiando de una guerra literalmente física y material y de barro a una guerra tecnológica de primer nivel. ¿Esto va a afectar a la guerra en Gaza? Totalmente. Pero no solamente a la guerra en Gaza, a la guerra en Oriente Medio. Totalmente. Absolutamente. Eso es la clave. El satélite de comunicaciones más avanzado de Israel se llama DROR-1, ha sido lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. El satélite desarrollado por Israel, Aerospace Industries de Israel, ha sido lanzado en órbita en un cohete de 2 etapas, Falcon 9, fabricado por SpaceX por Elon Musk. El satélite cubrirá las necesidades de comunicación de Israel durante los próximos 15 años. La primera etapa del cohete, que ya se ha utilizado 13 veces, aterrizó en la Tierra en una barcaza, también reconocida como nave espacial autónoma no tripulada. Hablo del lanzamiento. La segunda etapa del cohete impulsó al satélite a mayor profundidad en el espacio al abrirse el contenedor de carga útil que lleva. Al día siguiente el satélite abrirá sus paneles solares y antenas parabólicas y comenzará a maniobrar para alcanzar su posición fija respecto a la Tierra. Dijo que el satélite, la agencia aeroespacial de Israel, tardaría unas 2 semanas en alcanzar la posición fija a una altura alrededor de 36.000 kilómetros de la Tierra, 22.000 millas, imagínense, después de varias órbitas alrededor del globo terráqueo. El satélite completó el proceso de lanzamiento y las lecturas iniciales recibidas indican que está funcionando correctamente, así se ha dicho en un comunicado. En las próximas semanas, mientras el satélite se posiciona en órbita alrededor, insistimos, de la Tierra, los ingenieros espaciales de Israel realizarán una serie de pruebas para verificar su funcionabilidad, después por lo cual comenzará su misión de varios años en el espacio como satélite de comunicación nacional, así ha dicho la compañía. En el evento del lanzamiento, al que asistieron también medios como The Times of Israel y otros medios del mundo entero, el director ejecutivo ha dicho que el satélite de comunicaciones más avanzado jamás construido en Israel tiene el objetivo de preservar la capacidad, atención a estas palabras, la capacidad estratégica nacional en el país, en Israel, y proporcionar capacidades vitales de comunicación por satélite en los años venideros. Se está hablando ya, hemos dicho, de 15 años. El programa espacial de Israel ha pasado de ser una visión a ser una realidad, gracias a la creatividad y la innovación de los empleados de la Agencia Espacial de Israel, que han desarrollado a lo largo de años tecnologías complejas y revolucionarias, así afirmó su director. La Agencia Espacial de Israel ha liderado el programa desde 1988 con el lanzamiento del primer satélite, Ofek-1, y ha desarrollado, fabricado y lanzado numerosos satélites, tanto de comunicaciones como de observación, con fines militares, científicos y civiles. Por eso le estamos diciendo que esto, que pudiera ser considerado como, bueno, una noticia tecnológica, una noticia interesante, que bien que Israel tiene esto, también todo eso es así, pero aquí la clave está
en cómo influirá o cómo está influyendo este satélite en lo que estamos hablando o llevando todos los días en pantalla, que es la guerra en Gaza. Recuerdo, y no se me puede olvidar, de que estamos en el día 647 de esta guerra. ¿Influirá este satélite y todas sus funciones y otros muchos más que tiene Israel para que se llegue al final de la guerra antes del día 700? Es una pregunta que le dejo ahí. Se la dejo para que usted, si es tan amable, la pueda contestar cuando tenga oportunidad. Recuerde que puede escribir en el chat, pero también puede escribir debajo de la descripción del vídeo. Este vídeo dentro de unos minutos va a pasar de ser un directo, como es ahora mismo. Estamos en directo, recuérdelo, siempre en directo, ¿eh? Cuando no sea en directo lo decimos. Oiga, pues lo hemos grabado, lo que sea. Pero estamos en directo. Bueno, pues cuando pase a diferido, que lo hace automáticamente YouTube, ¿eh? No tenemos que hacer nada nosotros. Está todo muy bien programado por YouTube, perfectamente programado, y se analice el vídeo, pues va a tener subtítulos en castellano y en inglés, que usted los puede poner, u otros idiomas, y a la vez lo que le estaba diciendo es que usted también puede hacer comentarios debajo de la descripción del vídeo. O sea que tiene usted la posibilidad, la oportunidad y el agradecimiento de nuestra parte si usted sigue poniendo sus opiniones. Que siempre, recuérdelo, este canal tiene una línea editorial que es la de bendecir al pueblo de Israel. Somos la retaguardia espiritual de las FDI. Así que le rogamos, por favor, que usted comparta el programa, y a usted que está viéndolo ahora en directo o que lo vea después en diferido, le rogamos, le pedimos que no se le olvide poner el like, el me gusta. A nosotros nos gusta que a usted le guste, pero es que si usted pone me gusta, lo que YouTube hace de forma automatizada es compartir más el vídeo, porque ve que tiene interés. Y como tienen interés los vídeos y se está viendo reflejado en la cantidad de personas que se están suscribiendo al canal, ya hemos superado una cifra muy importante, ¿eh? 217.000, si no me confundo, no lo tengo ahí, no lo miro ahora mismo, pero estamos superando cifras importantes, pero no por el número, sino porque estamos conscientes de la importancia que tiene bendecir Israel, que el que no lo entiende es que no entiende nada en la vida, porque está escrito: al que te bendiga, ha dicho el Dios eterno, te bendeciré, y al que te maldiga Israel, yo le maldeciré, ha dicho el Dios todopoderoso, ¿eh? No es un análisis, esto es la realidad de la vida. Así que hay que ser muy cortos para no bendecir a Israel. Y toda esta tecnología que está desarrollando en la medicina, en el campo de las comunicaciones, en todos los sistemas que está interviniendo Israel, lo que significa es que se avanza hacia una victoria total y absoluta sobre el mal. Así que apoyemos a Israel, bendigámosle, porque esa es nuestro leitmotiv, nuestra parte. Nos vemos después, si el cielo lo permite. ¿A qué hora? Pues a las 12, a las 12 del mediodía. Estamos con más información y va a salir más información sin duda. La compartimos con ustedes, les damos las gracias y les dejamos desde luego con el anuncio del viaje a Israel. Les recuerdo que también ya lo vamos a poner en los próximos mensajes. Ya tenemos una página en la cual se informa de... Estamos intentando ya está hecho. Aparte del viaje a Israel, hay productos que se están diseñando exclusivamente. Son diseños exclusivos, ¿eh? No son diseños que copiamos, son diseños que hacemos y tratamos aquí en este canal a través de don Samuel, a través de doña Isabel, de un servidor, de todos los dones que tenemos y que compartimos. Ahí van a estar puestos para que usted también los pueda adquirir si es su gusto. Muchas gracias, nos vemos después a las 12 con más información. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Muchas gracias y hasta luego. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.